En la escritura en Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, ustedes saben de que el Señor es un Dios resuelto, es un Dios determinado, que todo lo que Él comienza, Él lo termina, ¿verdad? ¿Cuántos tienen esa convicción de que si Dios ha comenzado con usted, Él va a terminar la obra? Ahora, ¿qué determinación tenemos nosotros en estas cosas en nuestro caminar cristiano? Lo que yo les voy a enseñar en esta noche, hermanos, miren, es un estudio para gente valiente. Aquí creo que no estoy hablando con todos, sino que voy a hablar con unos pocos, ¿verdad? Porque todos nosotros, hermanos, andamos buscando la victoria, ¿verdad? Queremos alcanzar, queremos llegar, queremos obtener. Y hay situaciones, hermanos, que son verdaderamente difíciles. Pero para Dios no hay nada imposible. ¿Qué cosa más difícil para Josué el poder llevar a todo el ejército hasta la tierra de Canaán? Y poder conquistar, hermanos, en todo lugar, y luego establecerse, repartir la tierra y empezar a adorar al Señor. Hermanos, qué tarea más gigantesca. Por eso yo digo, hermanos, de que yo no voy a hablar con toda la iglesia hoy, sino que algunos que puedan, la palabra pudiera anidar en su corazón y usted diga realmente así es y voy a comenzar. ¿Verdad? Voy a comenzar, porque hermanos, la guerra, no crean, la guerra es dura. Ese enemigo se ha levantado contra la iglesia del Señor Jesucristo y está avanzando y está avanzando. Entonces, ¿qué grado de determinación tenemos nosotros? Por eso yo le empiezo con esas palabras. ¿Qué grado de determinación tenemos nosotros? ¿Qué capacidad de decisiones tenemos nosotros para, hermanos, meterle el diente a esto? Es decir, hermanos, alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Y miren, hermanos, Dios tiene cosas lindas para cada uno. No importa quién usted sea, el sexo, su grado de educación, su edad, no importa, Dios quiere llevarle a usted a la victoria. A una victoria, pero muy especial, hermanos, porque Dios va adelante peleando las batallas. Él está con la espada desenvainada a favor de su pueblo y está como capitán de los ejércitos de Jehová para luchar, hermanos, y darnos a nosotros la victoria. El problema es nosotros. Ese es el problema, hermanos. Por eso digo de que esto no va a ser para todos. Veamos, hermanos, Josué capítulo 1. Vamos a ver el versículo 1 y 2. Dice la palabra: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa el Jordán. Hasta ahí nomás. Él sabía para dónde iba. Él sabía con lo que se iba a encontrar en el camino, lo sabía perfectamente. Entonces acá estamos viendo en los primeros versículos que después de que murió Moisés, el Señor le habló a Josué y le dijo: mira, tú vas a sustituir a Moisés, porque mis planes tienen que seguir adelante.
Y la verdad, hermanos, es de que a pesar de que haya muerto Moisés, los planes de Dios no mueren, ¿o sí mueren? Por supuesto que no, hermanos, por supuesto que los planes de Dios no mueren, sino que el propósito divino, hermanos, es de que otro pueda tomar su lugar, de tal manera que con esas personas se pueda llegar, hermanos, hasta la tierra prometida, o sea, lograr los propósitos, hermanos, que Dios tiene para con su pueblo. Así que, ¿qué fue lo que le dijo el Señor entonces a Josué? Para comenzar, le dice, levántate y pasa este Jordán. Tienes que cruzar el río y comenzar a avanzar y avanzar, porque yo no te dejaré, no te desampararé, yo te voy a acompañar a lo largo de todo esto. Cuando el Señor, hermanos, le dice a Josué, Josué, levántate y pasa el Jordán, el Señor, hermanos, le está llamando a la acción, le está llamando a que comience a movilizar los ejércitos del Señor, los escuadrones del Señor, hermanos, que los movilizara. Así que le da una orden, levántate. Tenía que entrar en acción, tenía que movilizar el ejército de Jehová. Ahora, Josué, hermanos, sabía una cosa a través de los espías que había enviado. Sabía que en esa tierra, hermanos, oigan lo que les voy a decir, en esa tierra prometida habían 31 reyes. Si usted lee Josué capítulo 12, versículo 24, usted se va a dar cuenta de que eran 31 reyes, oigan, preparados para la guerra. Esa gente desde su juventud era una gente que estaba, hermanos, hecha para la guerra. Habían 31 reyes, dice el versículo 24. Puede imaginarse, hermanos, semejante desafío. Y solamente era una nación. Así que una nación de Israel contra 31 nación que estaban preparados para la guerra, o sea, 31 ejércitos que estaban ahí para defender ese lugar. Por lo tanto, hermanos, una tarea inmensa, una nación israelita contra 31 naciones que estaban preparados para la guerra. Fíjense que ahí en ese territorio estaba Fenicia. Y ustedes saben que los fenicios eran, hermanos, muy comerciantes, dominaban los mares con todos sus barcos que tenían. Por lo tanto, había, hermanos, una facilidad para utilizar la tecnología bélica de ese entonces, hermanos, adquiriendo lo mejor, los equipos mejores para la guerra. Y como dice Jueces capítulo 1, versículo 19, vean, hermanos, lo que dice ahí la Escritura en cuanto a los carros de guerra. Dice que eran carros errados los que los cananitas estaban utilizando en esa situación. Así que, hermanos, ¿qué problema más grande? Qué dificultad la que tenía el pueblo de Dios. Qué situación más difícil la que tenía Josué, enfrentarse y poder ganar, hermanos, la guerra. Dios había dicho, mira, Josué, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Así como yo estuve con Moisés, así yo estaré contigo. Yo te he entregado hoy toda la tierra de Canaán. Todo lugar que pisare, la planta de tu pie será tuyo. Entonces, hermanos, ¿qué se necesita ante esas declaraciones del Señor? Se necesita fe. Amén. Sencillamente, hermanos, se necesita fe. Y yo les voy a hablar a ustedes de esa fe, hermanos, que es necesaria para nuestro recorrido en la vida cristiana. Pero ese desafío que tenían, hermanos, era difícil, prácticamente imposible.
militarmente, humanamente, era imposible, hermanos, que ellos pudieran ganar. No lo hubieran podido hacer. Si en cada guerra, hermanos, hay un desgaste, imagínense con 30 guerras más. Con una guerra se pierden muchas personas, no digamos con 30 batallas más, hermanos. Y gente que estaba preparada mejor que Israel. Así que, hermanos, era imposible lograr la victoria. Pero, hermanos, Dios está con su pueblo. Dios, hermanos, está con la iglesia. Entonces, hermanos, creamos a la palabra de Dios. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las cosas que usted tiene o debe o quiere adquirir en la vida? ¿Cuáles serán los escollos que tiene en el camino que usted dice, difícil que esto pueda removerse, difícil que yo pueda superar o remontar estas situaciones? Hermanos, leamos Lucas capítulo 18, versículo 27. Leamos, hermanos, eso. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? En Lucas 18, 27. Lucas 18, 27 nos dice la palabra. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, para Dios es todo posible. Para Dios es todo posible. Entonces, se necesita también fe, hermanos, para creer en esto. Se necesita mucha fe para caminar en esto. Entonces, hermanos, vamos a partir de un principio, que es el principio que utiliza Josué. El Señor le dijo sencillamente a Josué, mira, Josué, levántate. O sea, Josué, manos a la acción. Pero, Señor, ¿y cómo voy a hacer para poder ganar la guerra y meterme en medio de todo esto? Señor, mira el mensaje que trajeron los espías. Si esos son, dice, a gente altísima, las murallas son inexpugnables, prácticamente no se pueden conquistar. Hermanos amados, pero lo que para Dios es, para lo que el hombre es imposible, para Dios es todo posible. El principio entonces, hermanos, que usa Josué, cuando el Señor le dice, levántate, es, hermanos, la acción. Amén. La acción, o sea que comienza a caminar por medio de la fe. Gloria al Señor. Comienza a actuar, oigan, hermanos, por medio de la fe solamente. Él no confiaba en lo que él tenía o en lo que ellos eran, sino que, hermanos, en las promesas del Señor. Así que el principio era, ellos comienzan a accionar, comienzan a movilizarse y a Dios le correspondía, hermanos, hacer los milagros. Al Señor le correspondía hacer los milagros. Así que es un principio, hermanos, muy bueno. A nosotros nos toca actuar por medio de la fe, o sea, la acción, y a Dios, hermanos, le corresponde el hacer los milagros. Ya vamos a ver, hermanos, los milagros que Dios hizo. Usted se va a quedar con los ojos abiertos. He seleccionado 4 milagros que Dios hizo allí, hermanos, a leer el libro de Josué. Entonces lo que les estoy diciendo es de que a ellos les tocaba actuar y a Dios, hermanos, el hacer los milagros. Ese principio nosotros lo vemos, hermanos, cuando el Señor resucitó a Lázaro. Cuando el Señor llegó a la tumba y Lázaro tenía ya, hermanos, 4 días de haber muerto, el Señor llega a la tumba y el Señor tenía pues en su mente el poder levantar a Lázaro de entre los muertos. Muy bien, hermanos, pero ¿qué fue lo que pasó? Estaba una gran piedra que estaba bloqueando la entrada. Así que, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Se puso el Señor a remover esa piedra de la entrada. Fue el Señor el que removió la piedra. ¿Quién la removió?
El Señor le dijo a la gente que estaba ahí, remuevan la piedra, quiten la piedra. ¿Por qué se los dijo a ellos? Porque ellos podían hacerlo. Ellos podían hacerlo. Y Dios nos va a dejar a nosotros que hagamos lo que nosotros podemos hacer. Amén. Lo que nosotros podemos hacer. A mí imagino yo, hermanos, que alguien que quiera un trabajo, pero no quiera ir a meter currículums allá en las empresas. Tiene que ir a unas 10, 12, 14 empresas a ver qué es lo que resulta. Pero hay gente que dice, no, yo por fe estoy esperando. Póngase en acción, amén. Y hágalo por medio de la fe. Y deje que el Señor haga el milagro y le dé a usted el trabajo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así que, hermanos, en este caso de Lázaro, los discípulos removieron la piedra porque ellos podían hacerlo. No se iba a poner el Señor a estar empujando la piedra, sino que, hermanos, ellos podían hacerlo, humanamente lo podían hacer. Lo que no podían hacer era decirle a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Eso sí no lo podían hacer. Entonces fue el Señor el que hizo el milagro. Por lo tanto, hermanos, los discípulos hicieron lo que ellos podían hacer en lo humano, pero miren, hermanos, el Dios de los imposibles hizo el resto. Así que Josué le hace caso al Señor. Levántate, no vas a pasar ahí tendido o esperando todo el tiempo lleno de temor. Es tiempo que te levante. Acción, Josué. Agarra los ejércitos y comienza a caminar. Posiblemente en su corazón decía, es imposible, aunque era un hombre de fe, pero hermanos, Dios les había prometido grandes bendiciones. En esta conquista, hermanos, a Josué, entonces estamos diciendo que a él le correspondía actuar en fe, y a Dios, ¿qué le correspondía, hermanos? Hacer los milagros. Les voy a dar, hermanos, 4 milagros que el Señor hizo. Uno de ellos fue allá, hermanos, en Jericó. Dice Hebreos capítulo 11, no sé, el versículo no lo recuerdo, tal vez será el 31, 32, que dice que los muros de Jericó cayeron. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué razón cayeron? Cayeron por fe, amén. Cayeron por fe los muros de Jericó. Entonces, ¿qué milagro más grande fue ese? La caída de los muros. Por la fe, hermanos, ellos comenzaron a hacer lo que Dios decía. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Ustedes van a caminar alrededor de esa ciudad una vez cada día por 7 días. En el 7º día van a dar 7 vueltas, y cuando hayan terminado la 7ª vuelta del 7º día, entonces los muros van a caer. Y hermanos, exactamente así fue. Ellos hicieron lo que ellos podían hacer según la orden del Señor, dar vuelta. Y hermanos, ¿quién fue quien botó los muros de Jericó? Fue el poder de Dios, hermanos. Miren qué milagro más glorioso. Así que si Josué hubiera sabido qué es lo que Dios iba a hacer con la ciudad de Jericó, hermanos, con más confianza hubiera ido a la batalla. Pero esos milagros, hermanos, comenzaron a suceder a lo largo de toda la conquista. Si usted mira a Josué capítulo 3, versículo 13, ¿qué nos dice ahí la palabra del Señor? Fíjense, hermanos, que al principio del recorrido, Dios empieza a hacer grandes milagros. ¿Cuál fue el milagro que se llevó a cabo allí? De que el río Jordán se divide en 2. ¿Para qué, hermanos? Para que todo el pueblo pueda pasar en seco. Y ese río casi todo el tiempo estaba crecido.
Alguien se mete en esas aguas, pudiera haber sido arrastrado, pero el Señor detuvo las aguas allá adelante y todo quedó en seco. Y entonces, hermanos, el pueblo pasó de esa manera. ¡Qué milagro, hermanos, más tremendo! Otro milagro, hermanos, está en Josué capítulo 10, versículo 11. ¿Cuál es el milagro que está ahí en la Sagrada Escritura? Ahí vemos, hermanos, que el Señor desde los cielos, quizás para no fatigar a su ejército, o pudiera ser porque el ejército estaba desfalleciendo o porque estaba bien cansado, pero Dios, hermanos, agarra a pedradas desde el cielo al ejército enemigo. ¿Qué les mandó, hermanos? ¿Ah? Granizo. Y escapó uno. ¿Qué dice ahí la palabra? Y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Hermano, qué cosa más gloriosa, qué ayuda, hermano, más maravillosa, porque el Señor tenía en mente y como propósito darle al pueblo la tierra prometida. Así que vemos nosotros que estamos en acción, hermanos, nos tenemos que poner en acción, tenemos que movilizarnos y Dios, hermano, está haciendo los milagros, ¿cierto? Dios está haciendo los milagros. Agárrese, hermano, de la banca porque oiga el milagro que está en el versículo 12. Josué 10, 12. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? ¿Qué dice ahí la Escritura? Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia, óigame, hermano, es decir, Josué le habló al sol, porque estaba ya oscureciendo y necesitaba la luz del día para derrotar completamente al enemigo. Si no, hermanos, ellos se hubieran escondido a través de las tinieblas y no hubiera existido una gran victoria. Así que viene, hermano Josué, y le habla al sol y le dice, sol, detente, luna, detente. Imagínense, hermano. O sea, luna no aparezca y sol, quédate ahí en su lugar. Y hermanos, ¿para qué quería él la luz? Era, hermanos, para destruir a los ejércitos. ¿Cómo es posible semejante milagro, hermanos? Es que tenemos un Dios grande, gloria al Señor. ¿Y saben qué, hermanos? Cómo el Señor también ganaba las victorias a favor del pueblo. Deuteronomio capítulo 7, versículo 20. Qué maravilloso es lo que está allí también, hermanos. La manera como Dios les ayudaba a este pueblo para poder lograr las victorias y seguir, hermanos, hacia adelante. ¿Qué fue lo que Dios utilizaba en el versículo 20? Las avispas. Y yo creo que el ataque de millones y de millones de avispas, hermanos, provocaban la muerte de esa gente. Terminaba completamente hinchada, hermanos, de la piel y todo eso, ¿verdad? Algunos se escondían y allá llegaba el enjambre de avispas para poder destruir a todo el ejército. Así que, hermanos, qué lindo es el Señor, qué maravilloso. Nos toca a nosotros, hermanos, ponernos en acción. Nos toca a nosotros dar, hermanos, los pasos de fe, gloria al Señor. Los pasos de fe. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Ya aquí es donde viene la situación que yo les quiero hablar y que digo que esto es para valientes. Solamente para valientes. Que cuando nosotros, hermanos, estamos dando esos pasos de fe, nosotros necesitamos fortalecernos en la fe. Oiga bien lo que estoy diciendo. Nosotros necesitamos fortalecernos en la fe, porque muchas veces en el fragor de la batalla, a veces, hermanos, la fe que teníamos por acá se viene a la suela de los zapatos, ¿cierto?
Hay momentos cuando usted está en la lucha, está orando, de pronto usted entra en una crisis de fe y, hermanos, el enemigo no logró que usted pudiese obtener la victoria. Porque ese enemigo, hermanos, siempre va a estar atacándolo a usted. Así que necesita de parte de Dios victoria. Sea en una área o en otra de la vida, empiece a dar pasos y pasos de fe. Pero en esa fe usted necesita fortalecerse. ¿Por qué, hermano? Por una razón bien clara, de que usted necesita alcanzar, ¿cierto? Necesita alcanzar, por lo tanto necesita mantenerse en fe. Usted necesita ver, hermanos, y darse cuenta que la victoria está a la vuelta de la esquina. Si está a la vuelta de la esquina, siga y siga. Es que está oscuro, siga. Amén. Siga. Entonces usted necesita determinación. Con esa fe fortalecida, usted necesita llegar hasta el final, estimado hermano y hermana. Ahora, una pregunta. ¿En qué momento, hermanos, cuando ese pueblo israelita recibe la promesa de Dios de que iba a abrir el río Jordán, lo iba a partir en dos? Yo les pregunto a ustedes, ¿en qué momento se abrió el río Jordán para que ese pueblo pasase? ¿En qué momento fue, hermanos? ¿Ah? Miren, hermanos, esto es una cosa bastante difícil. ¿Qué dice Josué 3:13? ¿En qué momento, hermanos, se abrieron las aguas del río Jordán para que el pueblo pasase? Cuando las plantas de los pies de los sacerdotes, oiga bien, tocaron, hermano, las aguas, entonces ese río se abrió. ¿Qué pasaba cuando ellos comenzaron a acercarse al río? Iban marchando hacia el río, llevaban el arca de Jehová adelante del pueblo. Pero llegaron a 500 metros y habrán dicho, ya se va a abrir el río, y no se abría. Llegaron a 400 metros y el río no se abría. Llegaron, hermanos, a 100 metros y el río no se abría. Llegaron a 50 metros y el río no se abría. Llegaron a 10 metros y el río no se abría. Cualquiera, hermano, se aleja de la batalla. Llegaron a 50 metros, hermanos, de la orilla de las aguas y las aguas no se partían en dos. Hermanos, por eso yo digo que se necesita que nuestra fe esté fortalecida. Esa fe que sabe esperar en Dios, hermano. Esa fe que necesita fortalecerse en la presencia del Señor. Así que el río no se abría hasta que las plantas de los pies de los sacerdotes tocaron ese lugar. Así que, hermanos, en ese momento, cuando todavía estaban a 50 centímetros y no se abrían las aguas, hermanos, ahí puede venir la duda. Ahí puede venir la incredulidad. Ahí puede venir la crisis de fe. Dios no me ama. Y si usted, hermana y hermano, no tiene fibra espiritual, oiga bien, si usted no tiene fibra espiritual, si usted no tiene madurez espiritual, va a ser bien difícil que usted gane esas batallas. Va a ser bien difícil que usted gane esas batallas. ¿Por qué, hermanos? Porque hay duda, hay incredulidad, hay crisis de fe. Y nosotros podríamos, hermanos, abandonar la búsqueda del Señor, hermanos, olvidarla completamente, porque las aguas no se parten en dos. Así que
para seguir, hermanos, con que en el caminar, esperando, es que Dios hará, es que Dios hará, es que Dios me lo va a dar, es que yo creo en la promesa de Dios. Se necesita, hermanos, que usted esté fortalecido en la fe. Y usted no lo va a lograr con una fe intelectual. No lo va a lograr, hermanos. La fe intelectual, esa fe es la fe que dice: yo soy una mujer de gran fe. Yo soy un hombre de gran fe. Yo soy una persona, la fe está aquí en la cabeza, hermanos. Y cuando venga la prueba, hermano, esa fe se le va a ir a la suela de los zapatos. Esa fe no sirve, hermanos, la fe intelectual no sirve. Con la fe que le va a dar a usted la victoria, hermanos, es la fe de Romanos 10:9, que dice ahí la palabra del Señor. Esa es la fe que usted necesita. ¿Qué dice ahí la palabra? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y oiga, y creyeres, ¿a dónde, hermano? En la cabeza, no sirve, ¿a dónde? En el corazón, entonces serás salvo, entonces hay resultado, la fe del corazón. Y esa fe del corazón, hermanos, ¿quién la da? ¿Qué es la fe? Un regalo, ¿verdad? ¿Será la fe que usted tiene un don de Dios? Es un don de Dios. Y toda dádiva y don perfecto desciende del Padre de las luces. Viene de arriba, no a la mente, sino que llega al corazón. Y con esa fe usted va a creer, hermano. De manera que hay una determinación en usted que, a pesar de las circunstancias difíciles que le rodean, usted agarra camino. El Señor ha dicho, el Señor ha dicho, el Señor ha dicho. Y hermanos, si usted sigue y se mantiene en esa fe fortalecida, de seguro que va a llegar a la victoria. De seguro que va a llegar usted a la victoria. Hablando, hermanos, de eso de fortalecernos en fe, el caso de Abraham, hermanos, es un caso pero tan que viene, hermanos, a lo que estamos hablando. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Abraham cuando él estaba joven? Se lo dijo a Sara también, pero a Abraham, ¿qué le dijo? Serás padre de mucha gente. Lo que le estaba diciendo era de que un gran pueblo va a nacer de ti. Entonces, Abraham estaba esperando entonces un hijo. Él estaba esperando de que viniera un hijo que se iba a llamar Isaac. Así que la promesa le fue dada a Abraham en su edad viril, cuando él, hermanos, podía, ¿verdad?, embarazar a su señora. Entonces ellos comenzaron a caminar en ellos, pero el hijo no venía. Llegaron, hermanos, a los 50 años y el hijo no venía. Llegaron a los 60 años y nada de Isaac. Llegaron a los 70 años, cualquiera, hermano, se hubiera desanimado. Esto no funciona de ninguna manera. Nos estamos envejeciendo, ya pasaron 20 años y no hay nada de hijo. El Señor ha hablado, pero no hay nada. Llegaron a los 80 años, hermanos, y no llegaba el hijo. Sara no llegaba al embarazo de ninguna manera. Llegaron, hermanos, a los 95 años, antes de llegar a los 100, y hermanos, no había absolutamente nada. ¿Creen ustedes que era el tiempo, hermanos, para dejar ya de buscar a Dios? Yo creo que sí. ¿Para qué seguir?
Si hemos tratado década tras década, tras década, tras década, y oiga lo que dice Romanos 4:19, terrible, hermano. Oiga lo que dice ahí la palabra del Señor, Romanos 4:19. ¿Cómo estaba el cuerpo de Abraham? Como muerto. Y no solamente él era el problema, sino que, ¿qué pasaba con la señora? Estaba estéril, hermano. ¿Cómo iba ahora a venir un hijo? Pero Dios había hablado. Dios había hablado. Entonces, ¿qué se esperaba de Abraham? Que él se fortaleciera en fe. Amén. ¿Qué dice el versículo 19? 4:19. En primer lugar, hermanos, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Y qué dice el versículo 20? Oiga lo que dice ahí la palabra del Señor. No se debilitó en fe y dice que no dudó de la promesa de Dios. No dudó de la promesa divina. ¿Y qué dice ese mismo versículo 20? Se fortaleció en fe. En lugar de que la fe se le debilitara, se seguía fortaleciendo en fe. ¿Cuál fue el resultado de fortalecerse en la fe? ¿Cuál fue el resultado? Isaac, hermanos, Isaac, casi bordeando los 100 años, casi bordeando los 100 años. Entonces, hermanos, a lo mejor nosotros, por no, hermanos, saber cómo fortalecernos en la presencia del Señor, nosotros no estamos logrando nuestros objetivos en la vida. No estamos logrando las metas o las respuestas divinas. Entonces, hermanos, yo dejo de recibir para mí. Dejo de recibir para mí. Porque no nos estamos fortaleciendo, hermanos, en la fe. No nos estamos fortaleciéndonos en la fe. Entonces, hermanos, vamos a ver un caso que es el caso de Saúl. Ojalá que esto no le vaya a pasar a usted nunca. Nunca. Este hombre, hermanos, estaba al borde de una gran carrera espiritual, y ministerial maravillosa, hermano. Maravillosa. A veces, hermanos, Dios nos bendice aún en nuestras necedades, fíjese, aún en nuestras necedades. Porque lo que imperaba en ese entonces, hermanos, era el gobierno teocrático. Dios dirigía, Dios mandaba, Dios ordenaba, Dios dirigía al pueblo de Dios. Se buscaba directamente a Dios, pero los israelitas decían, nosotros queremos rey como las otras naciones, queremos rey, y empiezan, hermanos, y dicen, queremos rey. Y miren, hermanos, el Señor dijo, miren, si ustedes están pidiendo rey porque han visto que las otras naciones tienen rey, les voy a dar. Entonces Israel entra en lo que se llama el gobierno monárquico, ¿verdad? Reinando a través de los reyes. Y el primer rey entonces de Israel fue Saúl. Pero a pesar, hermanos, de eso, Dios le dijo a Saúl, yo te voy a bendecir. Pues ni modo, pues hermano, ni modo. No por eso usted se va a divorciar y se casa, ¿verdad? Y en su necedad Dios lo va a bendecir. No es así la cosa. Pero entonces, hermanos, Dios tenía planeado bendecir a este hombre. Y óigame, hermano, lo que dice Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Dice ahí la palabra del Señor, que Saúl estaba caminando bien, hermanos. Vea qué bendición más grande esa.
entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y vas a profetizar. Y vea lo que dice a continuación. Y serás mudado. Hermano, solo el Espíritu Santo cambia, ¿verdad? Solo el Espíritu Santo cambia. Oiga lo que dice a continuación. ¿Qué dice a continuación? Y cuando te hayan sucedido estas señales, 2 señales. Número 1, cuando el Espíritu de Dios haya venido sobre tu vida. Y en segundo lugar, haya sido transformado en otra persona. Haz lo que te venga a la mano, porque Jehová está contigo. Hermano, qué bendición más grande es. Estaba al borde de una carrera espiritual maravillosa, hermano, maravillosa, pero cometió una locura, hermanos, cometió una locura que está en 1 Samuel capítulo 13, versículo 12, ahí comete una locura terrible, y en ese versículo 12 dice la Escritura de que él comenzó a ¿qué, hermanos? ¿Qué hizo ahí? Abajo. Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues, y oiga qué es lo que hizo. Ofreció holocausto. Eso, hermano, no tiene nada de malo. Ofrecer holocausto. A él no le correspondía porque no era sacerdote. Él era rey, hermanos. A él no le correspondía ofrecer sacrificios. Por eso, si usted ve a continuación el siguiente versículo que dice la palabra, ¿qué le dijo Samuel? ¿Qué le dijo Samuel? Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Oiga, hermanos, ahora, pues, Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora no va a ser así. Yo me he preparado a alguien que será conforme a mi corazón, que era David. Hermanos, al mediodía hizo esa locura. Y en la tarde el Señor tenía pensado, hermanos, honrarlo y confirmarle el reino suyo sobre Israel para siempre, hermanos. Para siempre. Y este hombre, hermanos, por no fortalecerse en fe, por no saber, hermanos, esperar, entonces, hermanos, perdió todo. No sé si a lo mejor usted ha estado buscando a Dios con todo su corazón y se retira de la presencia de Dios cuando no debió hacerlo, porque en 2 días el Señor tenía pensado responderle. ¿Y por qué se retiró? Posiblemente porque no se quiso seguir fortaleciendo, se debilitó en la fe. Se debilitó en la fe, quizás comenzó a haber situaciones y circunstancias alrededor suyo, se debilitó en la fe y entonces, hermanos, perdió la bendición. Así que este hombre, hermanos, deja de recibir por dar un paso en falso al final. Bueno, ya venía con varios errores él, ¿verdad? Pero dio este último paso final en falso, entonces, hermanos, pierde todo. En esa tarde Dios lo iba a bendecir. Así que, hermanos, vale la pena que nosotros, como Abraham, nos sigamos esforzando, amén, en la fe. Sigámonos esforzando en la fe, porque, hermanos, la fe es la que vence al mundo. Dice el apóstol Juan, la fe es la que vence al mundo. Una palabra más, hermanos, en cuanto a, hermano Héctor, ¿cómo puedo yo fortalecerme en fe? Como hermanos, es un regalo de Dios, ¿verdad? Como es un regalo de Dios, es un regalo, hermanos, muy espiritual, muy bendito. Yo le voy a dar rápidamente 4 maneras de cómo usted se puede fortalecer en fe.
Número 1, hermanos, Romanos 10:17. Veamos cómo usted se puede fortalecer en fe. Pero saben que nadie quiere entrar en esto, hermanos. Nadie quiere entrar en esto. Ahí es donde usted necesita fibra espiritual. Ahí es donde usted necesita tomar decisiones. Ahí es donde usted necesita ser un hombre, hermano, determinado y resuelto para poder lograr, hermanos, las cosas que Dios tiene para su vida. De veras, ser un hombre determinado y resuelto. Fortaleciéndose. Entonces, ¿cómo usted se puede fortalecer? Que dice Romanos 10:19, porque la fe viene. Usted eso es lo que necesita. La fe viene por el oír. ¿El oír el qué, hermanos? La palabra de Dios. Y si usted al siguiente día y al siguiente día, sus vitaminas son, hermanos, la palabra, hermanos, usted se está fortaleciendo. ¿La fe de dónde viene, hermanos? Viene de Dios, amén. Y esto, hermanos, es el verbo. Y el verbo es Cristo, amén. Esta es palabra viva. El Señor dijo de su palabra, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Entonces, de aquí, hermanos, de esta palabra divina, viene algo divino para nosotros. Si yo no leo la palabra, dígame qué fe voy a tener. Si es la fuente, hermanos, la fuente por excelencia de nuestra fe. Así que si usted, hermanos, le pone atención a la palabra, usted se va a estar fortaleciendo en fe. Vámonos, hermanos, al libro de Lucas. Lucas capítulo 17, versículo 5. ¿Cómo, hermanos, se sigue fortaleciendo la fe? Ya a la fortaleza que usted recibe a través de la lectura, la reflexión y el cumplimiento de la palabra de Dios, ¿cómo viene, hermanos, entonces, más la fe a nosotros? ¿Cómo se fortalece más? ¿Por medio de qué? ¿Qué le dijeron los apóstoles al Señor? ¿Y qué es eso? Una petición, hermano. Señor, te queremos pedir algo. Le estaban pidiendo. Y el que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama, se le abre. Te queremos pedir una cosa. Nos hemos reunido, Señor, acá y hemos llegado a un acuerdo. Mira la petición que te estamos haciendo. Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. ¿Por qué, hermano? Porque Él era el autor de la fe. Él era el autor de la fe. Aumentanos la fe. Entonces, hermanos, ¿ustedes creen que el Señor produce fe para consumirla Él mismo? ¿Ah? Él es la fuente de la fe. ¿Ustedes creen que Él produce fe para consumirla Él mismo? Nosotros necesitamos fe. Los que no vemos a Dios necesitamos fe, hermanos. Vean qué tremendo lo que les estoy diciendo. En una presa, hermanos, hidroeléctrica allá en el río Lempa, se están produciendo, hermanos, cantidad de energía. Ahora, esa energía, hermanos, es para que la consuma la misma maquinaria que está ahí. ¿Para qué es esa producción de energía? ¿Para quién es? Para que usted llegue a la pared de su casa y le haga así al switch. Y usted ya no está en oscuridad, sino que está en luz. Entonces, aquella presa hidroeléctrica produce fe para que usted la consuma, para que usted la reciba. ¿Me entiende? Para que usted la reciba. Entonces, hermanos, el Señor produce fe. Él es el autor de la fe.
dice el libro de Hebreos. Entonces, ¿para qué, hermanos, el Señor produce la fe? ¿Para consumirla Él misma? No, sino que para distribuirla en medio del pueblo. Para distribuirla. Entonces vienen los discípulos, Señor, tú que eres el autor de la fe, aumentanos la fe, Señor. Quisiéramos tener la fe que tú tienes. Así que están orando. Si usted no ora, hermano y hermana, usted va a ser una persona incrédula y llena de dudas en la vida cristiana. No crea que usted va a algún lugar. Es más, no crea que Dios le va a responder sus oraciones. Porque lo que vence al mundo, ¿qué es, hermanos? La fe. El Señor siempre, hermanos, les recriminaba la fe. Y una vez les dijo, los mandó a orar y ayunar. ¿Para qué? Para que la fe se pudiera fortalecer, hermano. Señor, ¿y por qué no pudimos echar fuera a ese demonio inmenso que estaba ahí en ese joven? Por vuestra poca fe. ¿A qué los mandó? A orar y ayunar. ¿Cuántos se atreven, hermanos, a buscar a Dios de esa manera? Como la reina Esther, 3 días en la presencia de Dios sin agua y sin comida. Como Pablo, 3 días, hermanos, sin agua y sin comida, ayunando delante de la presencia de Dios. Señor, vas a matar al pueblo por haber entrado en idolatría. Ese Moisés subió otros 40 días, hermanos, para orar sin agua y sin comida. El Señor, antes de entrar en el ministerio, se mete 40 días, hermanos, para orar. ¿Ustedes creen que es una, cómo se llama? Es como bailar un trompo de fácil. Señor, ¿y por qué tus discípulos, le dijeron los discípulos de Juan, Señor, ¿y por qué tus discípulos no ayunan? Nosotros que somos discípulos de Juan el Bautista andamos ahí ayunando, pero tus discípulos no ayunan. El Señor les dijo, es que cuando el novio está con la novia, no es necesario que ellos ayunen. Yo estoy con ellos, yo hago todas las cosas, pero viene el día, dice, cuando el esposo, el novio será quitado, entonces van a ayunar. El Señor ascendió a los cielos, hermanos, se quedaron solos. Entonces van a ayunar. ¿Cuántos de ustedes han llegado, hermanos, a esas esferas? ¿Cuándo usted recuerda la última vez que usted ayunó? Un miserable día, uno. No digamos 2 días, 3 días. Que el problema es difícil, es grande. La situación es terrible, la oposición es terrible. Tiene que orar y ayunar. Y cuando usted está orando y ayunando, usted quisiera, hermanos, después de unos 3 días que le salga un demonio para echarlo fuera en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Está fortalecido, hermano. Está fortalecido en la fe. Por eso digo de que no hay muchos que van a recibir este mensaje. Ay, Señor, dura esta palabra, dijeron los discípulos al Señor. Es que, hermanos, la vida cristiana no es fácil, hermanos. No es fácil. Si se los explico, hermanos, más claramente, la vida cristiana es sacrificio y muerte, hermanos. La vida cristiana es muerte. Habrá un día que vamos a gozar de la vida, hermanos. Habrá un día cuando, hermanos, el Señor va a ministrar y todo será lleno de gloria. Pero mientras estemos acá tenemos que ser como Jesús. Para darnos vida, Él llegó a la muerte. Los discípulos decían, le decían a los demás, oigan, en nosotros actúa la muerte para que en ustedes actúe la vida.
Vean, hermanos, qué principios más lindos. La vida cristiana es de sacrificio, hermanos. Y no porque usted se sacrifica, usted está haciendo como una transacción con Dios y ahora el Señor no es un Dios de transacciones. Lo que pasa es que cuando usted busca a Dios de esta manera, hermano, su fe se fortalece, usted empieza a crecer, usted empieza a ver cosas que nunca había visto a través de su vida, porque el Espíritu Santo empieza a actuar. Así que, hermanos, ¿están asimilando esto, hermanos? ¿O me van a apedrear como Moisés dentro de poco? No, ¿verdad? Vamos a seguir entonces. Ok, tercer paso, hermanos, para que usted se fortalezca en fe. No solamente, hermanos, la consideración de la palabra, no solamente, hermanos, buscar a Dios en oración. Y oiga, no sencillamente sea usted una persona que ora, una persona que tiene una vida de oración, un programa de oración, hermano, diario, y vaya incrementando el tiempo en la presencia del Señor. Vaya. Es que esa fe, hermanos, va a comenzar a crecer más y más. Así que en tercer lugar, hermanos, esa fe, ¿cómo se fortalece? Hermanos, raramente, pero así es, porque así lo dice Primera de Pedro. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 1. La fe, hermanos, se fortalece en las pruebas. La fe se fortalece en las pruebas. Porque dice el versículo 7, Primera de Pedro 1:7, dice la palabra del Señor: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Entonces dice que nuestra fe es probada con fuego, el fuego de las pruebas. ¿Para qué? Para que esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, la fe se fortalece ¿de qué manera? A través de las pruebas. Vienen las pruebas a su vida, yo le doy un consejo maravilloso: no deseche las pruebas. ¿Y por qué solo a mí, Señor? Mira nada, solo a mí. Mire, no deseche las pruebas, hermano. Dios sabe lo que está haciendo. O ustedes creen que Dios no sabe. O ustedes creen de que ustedes saben más que Dios. No deseche las pruebas. Deje que la prueba le ayude y sobre todo, hermanos, a la fe. Entonces ahí nos está diciendo la palabra de que nuestra fe es sometida a las pruebas, diciendo Pedro: si el oro, que es un metal precioso, se prueba con fuego, porque de esa manera se le quitan las impurezas, ¿verdad? De esa manera se le quitan las impurezas al oro y es probada con fuego. Entonces hay un tesoro, dice, que es mucho mayor que el oro, que es la fe. También va a ser probada, para que después de que pase la prueba, usted la encuentre en alabanza, ¿verdad? En alabanza, usted se goce en el Señor, porque esa fe, hermanos, será fortalecida. Y en cuarto lugar, hermanos, ¿de qué manera se fortalece la fe? Vamos a ver, este versículo no se los había preparado, pero lo vamos a buscar. Vámonos a Hebreos. En el libro de Hebreos, quiero dejarles este versículo, hermanos, para que usted lo vea allí. Dice, hermanos, Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia
la carrera que tenemos por delante. Oiga, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Él es el autor de la fe. Entonces, para que usted no tenga crisis de fe, hermanos, clave su mirada en el Señor. A pesar, hermanos, de las tormentas, clave la mirada en el Señor. Hermanos, de esa manera su fe va a ser fortalecida. Y de seguro que usted va a seguir creciendo y más, porque la palabra que está leyendo la está cumpliendo, porque está inclusive orando más y más delante de la presencia del Señor. Eso le habilita para que usted clave la mirada en el Señor Jesucristo. Puede que tenga pruebas en la vida, pues se va a salir fortalecido. Y cuando, hermanos, usted es fortalecido y sale bien de las pruebas, la fe suya aumenta. Amén. La fe suya aumenta, entonces está fortalecido en la fe. Y como usted está caminando, ¿verdad? Está dando pasos de fe, pero lo que necesita es fe fortalecida. ¿Por qué? Porque ahí, hermanos, ahí está el desafío suyo, ahí está la petición suya, ahí está, hermano, donde usted va a vencer. Así que necesita fortalecerse en fe, en fe. Y cuando usted se fortalece en fe, hermanos, usted va directamente a alcanzar la bendición que Dios tiene para su vida. Quiero decirles, hermanos, que así trabaja el Señor. Las cosas, hermanos, ni en las empresas seculares, ni en las cosas de Dios, suceden por casualidad. Una empresa, hermanos, va a salir adelante porque es una empresa, hermanos, que está en acción, que está trabajando, que está planificando, que tiene metas, que tiene controles y todo eso, hermanos. Las cosas no se logran, hermanos, por casualidad de ninguna manera. Lo mismo, hermanos, en las cosas del Señor. Amén. ¿Creemos, hermanos, a la palabra? Gloria al Señor. Así que cualquiera que sea, hermano, el problema que usted tenga y sea difícil ese problema, hermanos, no lo vea como problema. ¿Sabe cómo tiene que verlo? Como una oportunidad para vencer. Una oportunidad para vencer. Para eso se la ha dejado el Señor. Y el resultado, hermanos, va a ser lindo para usted. Así crecen los santos, hermanos. Así crecen las siervas del Señor. Incline su rostro que vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias a ti, Señor, en esta noche, Padre. Porque tu palabra, Señor, nos alumbra, Señor mío. Nos habla tu palabra de cómo nosotros podemos, Señor, seguir en nuestro caminar cristiano. Cómo podemos llegar, Señor, al final, logrando, Padre amado, la victoria a la cual tú nos has llamado. Así como tú le dijiste a Josué, oh Dios mío, yo ya te he entregado la tierra. Y que todo lugar que pisare la planta de tu pie será tuyo. Así, oh Dios mío, tú, Señor, has hecho todas estas cosas a favor de la iglesia. Rey amado, todas esas dificultades que están, oh Dios, todos esos problemas, Señor, todas esas enfermedades ya fueron vencidas en la cruz del Calvario. Todas esas complicaciones y esas barreras y esas piedras, oh Dios, que el enemigo pone en el camino, todo eso, Padre, ha sido vencido, Rey de Gloria. Ese enemigo quiere que tropecemos, oh Dios. Ese enemigo ataca, Padre. Ese enemigo pone, Padre, problemas económicos, problemas físicos. Problemas, Señor, del alma, oh Rey de Gloria, como angustias, aflicción, desesperación, ansiedad, temores, depresiones.
espíritu de suicidio, oh Rey amado, tristeza en el corazón, frustración en la vida, Padre. Pero por mucho que ese enemigo esté trabajando, Rey de Gloria, tú lo venciste en la cruz del Calvario. Dios mío, yo te pido, Padre, que lo que hemos hablado en esta hora, cada versículo lo puedas sembrar, no en la mente, oh Rey de Gloria, sino que ahí en el corazón, oh Dios mío, circuncidando el corazón de cada uno de los presentes, para que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo y la podamos poner por obra, oh Rey de Gloria, aleluya. Porque tu palabra dice que el que oye la palabra y la hace, Señor mío, tú lo comparas con un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, tempestades, vinieron vientos, dieron contra esa casa y esa casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca, Padre. De igual manera, ninguna vida que está aquí, oh Dios, ni tampoco, Rey de Gloria, esas vidas que rodean, oh Dios, a una cristiana o a un cristiano. Esas vidas, Señor, no van a fenecer, Padre. No van a ser de ninguna manera abatidas por el diablo, Rey de Gloria. Porque mi hermana, oh Dios, es una vida que ha creído en ti, Padre. Es una vida que se va a fortalecer en tu palabra. Se va a fortalecer en la oración, se va a fortalecer y se va a gozar en medio de las pruebas, Señor, y va a tener la capacidad, Rey amado, de clavar, Señor, su mirada en ti, bendito Señor Jesús. Te alabo, Rey de Gloria, que tu Santo Espíritu, Señor, pueda fijar, oh Dios mío, esta palabra en cada corazón, Señor, para que nos fortalezcamos en la fe, Señor amado, que es la que vence al mundo. Y mira, Padre, estas peticiones que están en este canasto, Rey de Gloria, para ti no hay nada, absolutamente nada imposible, oh Dios. Porque todo aquel que pide, recibe, todo aquel que busca, halla, y todo aquel que llama, se le abrirá. En esta hora, Señor, oramos, Señor, por cada petición, sea de índole económica, sea, Señor, física, sea problemas del alma, oh Rey mío, sea familiar, Padre, sea de relación, sea, oh Dios mío, ataque del diablo en esta hora. Todo eso es derribado en el nombre de Jesús. Todo eso, oh Dios mío, se aparta, Padre, porque tú le has dado la victoria, Padre, al pueblo tuyo que tú, Señor, ganaste con esa sangre en la cruz del Calvario, bendito Señor. Gracias, Padre, podemos confiar en ti y queramos, Señor, quedamos esperando, Padre, en el movimiento de tu mano que es segura, Padre, porque tú amas a tu pueblo que tú has redimido, Señor bendito. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo en esta hora. Te pido, Padre, que nos lleves a nuestros hogares con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús lo estamos pidiendo todo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.